poder darles esta tarde es acerca de obesidad infantil y esto es lo que vamos a tratar. Entonces, es importante primero tener en cuenta, estimados alumnos, que el sobrepeso y la obesidad infantil no es un fenotipo, sino más bien es una enfermedad crónica, que se va a caracterizar por un incremento del tejido adiposo a nivel del suber subcutáneo a nivel global, corporal, pudiendo producir un daño físico, un daño psicológico y posteriori riesgos de enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, síndrome de ovario poliquístico y otras entidades más. Es una epidemia mundial. Para 1990 se hablaba de 32 millones de niños y adolescentes en estado de obesidad. Para el 2016 esto se incrementó a 41 millones y la proyección es que al 2030, si no se toman algunas medidas en cuenta, podamos llegar hasta los 250 millones a nivel mundial, ¿no? De la población mundial, de niños y adolescentes. Esta es la prevalencia de sobrepeso y obesidad, solamente para contextualizarla. Ustedes pueden ver, por ejemplo, a nivel de la zona de Asia, ¿no? Grados de obesidad en adolescentes de 12 a 18 años en Rusia, hasta 9.1%, pero en sobrepeso ya hay 18%. Fíjense, en China, de 6 a 17 años, el porcentaje de obesidad es de 7.9%, para sobrepeso 11.1%. En Corea esto es algo llamativo, porque de 9.7% que tenían en el 2012 pasar a 19.3% para el 2021 es un incremento importante. Las zonas que están con asterisco igual es una tasa de obesidad importante para Oriente Medio, para la zona de India, de Indonesia, pero igual siempre con una tendencia al incremento. A nivel de Europa, este es un mapita donde se pueden ver por colores los países con mayores porcentajes de obesidad, y dentro de ellos, por ejemplo, tenemos Grecia con un 13.8% de obesidad infantil, ¿no? Malta, Andorra, pero también se pinta inclusive también Italia. A nivel de América Latina y el Caribe también tenemos unos incrementos importantes, como por ejemplo en Ecuador, que del 2012 al 2022 se incrementó la tasa de la prevalencia de sobrepeso y obesidad de 7.5 a 11.9. Lo mismo que en Paraguay, ¿no? También hubo un incremento importante. Tenemos el resto de países que, bueno, conservan más o menos su estándar de sobrepeso y obesidad. No hay ninguno donde podamos ver una reducción. Con respecto a Perú, yéndonos ya a nuestro país, tenemos en menores de 5 años las tasas de sobrepeso en celeste y en obesidad amarillo, y para los menores de 5 años ya teníamos en global un promedio de sobrepeso y obesidad entre las prevalencias media a alta. Y si nos vamos a diferenciarlos por las zonas urbanas, vamos a encontrar que la zona urbana es mucho mayor que en las zonas rurales, y que en las niñas es más prevalente que en los niños. A nivel de niños y adolescentes entre 6 y 13 años, también encontramos que, por ejemplo, ya acá la prevalencia empieza a ponerse en un límite mayor, pasa a ser hasta muy alto, ¿no? Entonces, eso significa que se va incrementando con el transcurso de la edad. ¿Por qué? Porque ya son adolescentes, ya no hay mucho control. Entonces, tenemos igual, de la misma manera, la zona urbana y la zona rural predomina en la zona urbana. En Lima metropolitana, bastante sobrepeso y la obesidad casi similar, inclusive. Y en relación al género, un poquito más de varones en relación a las niñas. Para los adolescentes, solamente adolescentes de 12 a 17 años, si bien es cierto que ya hay nuevamente regresa, si bien la prevalencia igual está en la zona de alta, ya no muy alta, pero siempre en la zona urbana puede estar alto a muy alto. Y en Lima metropolitana tenemos valores de muy alto en global. Para esta edad, entre los varones y las mujeres, más o menos se mantiene la prevalencia. Y en lo que es en el consultorio del hospital, en el mes de marzo hubieron 15% de los pacientes atendidos de especialidad endocrinología pediátrica
tuvieron un diagnóstico de obesidad. No sobrepeso, pues sobrepeso fueron más, pero solamente de obesidad fueron el 15% de los niños atendidos. En cuanto a la etiología, entonces lo que se indica es que la obesidad tiene una susceptibilidad genética en un ambiente permisivo. Y esa susceptibilidad genética corresponde a acción en diversos genes. Uno de los genes más importantes es el FTO, pero esto es para el caso de obesidad poligénica. Nosotros tendríamos que hablar de diversas formas de obesidad, pero la más frecuente es esta, la obesidad poligénica, esa que luego vamos a ver ciertas características. En este tipo de obesidad, los genes que están implicados en el acúmulo de celular subcutáneo del tejido adiposo son cientos, muchos genes. Estos genes pueden tener modificaciones epigenéticas. ¿Qué significa eso? Modificaciones en la expresión del gen, más no en sus características del ADN, que van a estar implicadas por factores étnicos, por factores maternos, ¿no? Como fue el embarazo, la alimentación de la madre, por los polutantes, es decir, los disruptores endocrinos, que ahora se habla mucho, por el microbioma, y también por el tipo de alimentación. Luego tenemos otros tipos de obesidad, la obesidad monogénica y la obesidad por síndromes, que luego ya la vamos a ver. En cuanto a la fisiopatología, estos factores genéticos que se ha comentado anteriormente que pueden causar cambios epigenéticos van a generar una ganancia de peso con hiperplasia del adipocito, aunque puede tener una función normal, pero se va hiperplasiando. En el caso de la hipertrofia del adipocito, vamos a tener ya trastornos bioquímicos como disminución de la sensibilidad a la insulina, aumento de estrés de las quinasas, incremento de toxinas intracelulares, aumento de las especies oxidorreactivas, la autofagia, adipoquinas inflamatorias, hipoxia y apoptosis. Y esto finalmente va a acarrear una inflamación del tejido adiposo. Por eso es que se habla que la obesidad también es una enfermedad inflamatoria o genera menos cambios inflamatorios. ¿Y cómo cuantificamos el contenido graso corporal? Sabemos que existen métodos directos y métodos indirectos. Estos métodos directos son muy difíciles de conseguir, por eso se trata y son caros, por eso se trata de universalizar el IMC, que ustedes y yo sabemos sacar. Pero el problema con el IMC es que no es tan exacto, no es tan exacto. ¿Por qué? Porque la composición corporal varía. Ustedes deben haber visto los gráficos de IMC, donde cambia, ¿no? Cambia con la edad de la población pediátrica. Entonces, eso en realidad, pues como ustedes pueden ver, esa composición corporal va cambiando por género, por edad, por desarrollo puberal, por etnia. Por lo tanto, el IMC es un poco controversial que podamos decir que es igual para todos o debe considerarse igual para todos. Lo ideal sería que tuviéramos curvas de IMC de acuerdo a nuestra etnia, ¿no? Pero es muy difícil también eso de realizar porque es un tema de políticas de Estado. Y ustedes saben que en nuestro país, al menos, política de Estado no hay, ¿no? Entonces, de estudios de población en otros lugares, ¿no? Para valorar la capacidad diagnóstica del índice de masa corporal e identificar obesidad en niños y adolescentes. En esta revisión sistemática y un metaanálisis se evaluaron aproximadamente 53,000 niños entre 4 y 18 años de edad, niños y adolescentes, y el resultado fue que el IMC tiene una especificidad de 0,93, pero una sensibilidad de 0,7 para detectar el exceso de adiposidad, y no logra identificar aproximadamente con esto a 25% de niños con un porcentaje excesivo de grasa corporal. Entonces hay que, como para tenerlo en cuenta, ¿no? Sin embargo, tenemos que universalizar, tenemos que sistematizar y para eso, entonces, en la reunión de la Sociedad de Endocrinología, hicieron una guía en la cual se buscó un consenso de ciertas normas y utilizar el IMC para niños de igual o mayor 2 años con
con un grade de 1 con 3 cruces y un peso para la talla en menores de 2 años. O sea, una recomendación fuerte con evidencias buenas. En todo caso, el sobrepeso para mayores de 2 años se calcula con un IMC desde el percentil 85 hasta menos del percentil 95 y obesidad por encima del percentil 95. Y en el caso de obesidad extrema, un IMC por encima, igual o mayor a 120% del percentil 95, o el peso para 35 kilogramos por metro cuadrado del IMC. Y en el caso de los menores de 2 años, hablamos de una obesidad cuando el peso para la talla es igual o mayor al percentil 97.7 de las curvas de la OMS. Debemos de clasificar, entonces, una vez que tenemos a nuestro paciente, que ya le hemos corroborado que el IMC está alto, y entonces vemos que la obesidad exógena es la más frecuente de todos. Y algo bien característico y que no se deben de olvidar. Ya hemos visto el tema de la susceptibilidad genética, el ambiente permisivo y al final a lo que nos puede llevar, ¿no? Y a una etapa de la adultez, aumento de la mortalidad. En este caso, en la obesidad exógena, algo muy característico de estos niños es que en cuanto a la talla, son niños que están igual o por encima del percentil 50, cuya inteligencia y desarrollo cognitivo en la escolaridad es normal. Y que además en el examen físico hay genitales normales, porque niños con enfermedades sindrómicas van a tener una talla baja, una inteligencia muy discutible, un desarrollo en la escuela muy bajo y además hipogenitalismo. Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Ustedes pueden ver este ambiente permisivo, se ven los tres desde el punto de vista pareciera sin ninguna patología, si los vemos solamente la cara, muy felices, muy compartiendo, pero todos tienen un grado de obesidad que nos habla del ambiente obesogénico también, ¿no? En el caso de la obesidad genética sindrómica, esto es muy raro, ocurre en menos del 1% de la obesidad infantil. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que no a todo niño que viene con obesidad, no todos los niños que vienen con obesidad a la consulta que evaluamos en la posta o en el centro de salud, tenemos que hacerle exámenes, ¿no? Porque en realidad lo que estamos encontrando es que menos del 1% van a tener van a tener algún problema endógeno y mayormente es exógeno por el incremento de la dieta. La característica es que esta obesidad puede empezar de manera temprana, menores de 5 años. Las características físicas o discapacidades intelectuales o sensoriales y una hiperfagia. Y también historia familiar de obesidad extrema. Suelen ser talla corta y hipotónicos y el defecto más común es una alteración del gen del receptor 4 de la melanocortina. Y en cuanto a las partes sindrómicas, el Prader-Willi. Y la obesidad secundaria, en las cuales tenemos lo más frecuentes: hipotiroidismo, hipercortisolismo, pseudohipoparatiroidismo y deficiencia de hormona de crecimiento. En todos ellos, ¿cuál va a ser la característica importante? Desaceleran el crecimiento, hipocrecimiento. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, por favor, ¿ya? ¿Y qué es lo que tienen que hacer ustedes? Bueno, primero la historia clínica, evaluar qué tiempo viene con ganancia de peso, los antecedentes perinatales importantes, la historia dietética, las actividades físicas y hobbies y qué fármacos, ¿no? Sabemos que hay fármacos que pueden generar incremento de peso, como los corticoides, los antipsicóticos también. El desarrollo psicomotor, importantísimo. Pregunten en qué grado está en la escuela. Pregúntenle si le dicen, bueno, en tal grado y si corresponde, pregúntenle una operación simple, a ver qué tal la resuelve. O una pregunta lógica, qué tal la contesta, ¿no? Por ejemplo, su dirección, su nombre completo, ¿no? Su fecha de cumpleaños. Funciones biológicas, hambre, si es una hiperfagia, si roba a los compañeros de la escuela por el hambre, entonces hay que ponerse en alerta, ¿no? En niñas, las características menstruales, por supuesto, también, porque el hiperandrogenismo produce alteraciones en la regla, y esto puede estarnos indicando pues que ya hay una complicación de la obesidad, ¿no? Buscar signos y síntomas de enfermedades endocrinológicas de acuerdo al patrón que les indiqué, fundamentalmente el tema de la talla. Aunque hay que tener en cuenta que algunos chicos que tienen, por ejemplo, un tumor a nivel cerebral que sea estimulante más bien de la región del hipotálamo
pueden ser chicos muy altos, ¿no? Entonces también hay que tenerlo en cuenta, pero ¿qué es lo que va a marcar en ese caso ahí? Es su capacidad cognitiva. Explorar enfermedades genéticas o en todo caso derivar al especialista, explorar enfermedades psiquiátricas y los antecedentes familiares de importancia. Y la historia clínica sigue con la somatometría, peso, talla, IMC y circunferencia de la cintura. Presión arterial, fondo de ojo. Ustedes pueden ver el fenotipo acá de esta paciente, no cara de luna llena, jiba de búfalo, la acantosis, la jiba de búfalo, la acantosis, las estrías, ¿no? Las estrías nacaradas que tienen, ¿no? El estadio de Tanner es importante verlo, exploración de glándula tiroides, anormalidades del neurodesarrollo y la ginecomastia. Entonces, a partir de todas estas evaluaciones, es que se generó, pues, a partir de estas evaluaciones, se generó esta guía, ¿no? Entonces, la guía es importante porque va a favor de no recomendar el uso de laboratorios de rutina en niños obesos, por lo que ya les había mencionado, ¿ya? A menos que la talla y la velocidad de crecimiento no sean adecuados a su potencial genético. Por ejemplo, en este estudio de 1.400 niños, solamente 13 niños encontraron que había enfermedad endocrino sindrómica. Eso equivale a menos del 1%. Entonces, vuelvo a insistir, no todo niño con obesidad inmediatamente a pedirle TSH, pasarle al endocrinólogo. Primero lo tallo y le armo su curva. Si en ese crecimiento lo noto que está bajo y me fijo en su tarjeta, conforme ustedes ven que yo pido a veces que les pido en la consulta a los papás que vienen por eso, veo el tema de crecimiento y he estado creciendo mal desde tiempo atrás, entonces, ya, ok, ahí sí. O si está deteriorándose su curva de crecimiento, ya, está bien. En ese caso le pediré, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Por ejemplo, en todo este grupo de enfermedades, el 85% de este grupo tuvo talla baja, comparado con el grupo que no, con 0.6% del global de los otros pacientes, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, por favor. Sí es importante evitar que lleguemos a la obesidad, pero también es importante evaluar las comorbilidades en los niños ya desde el estado de sobrepeso, ¿no? Por ejemplo, en este estudio encontraron que chicos que tenían, o sujetos adultos que tuvieron un IMC alto desde niño, tuvieron mayor riesgo de estas enfermedades metabólicas comparado con aquellos sujetos que tuvieron sobrepeso o obesidad de niños, pero que llegada a la etapa del adulto habían corregido su sobrepeso y su obesidad, ¿no? Claro, en este caso esta P es no significativa, pero esta sí. Esta sí. O sea, si el niño va con sobrepeso o obesidad desde la infancia hasta la etapa de la adultez, alguna de estas enfermedades metabólicas va a tener. Las otras comorbilidades, la prediabetes, por ejemplo, que se mide con hemoglobina glicosilada, en realidad se intenta de que no se hagan estos estudios de manera rutinaria tampoco, porque esta hemoglobina glicosilada para niños subestima los diagnósticos de prediabetes y diabetes. Entonces hay que tratar de evitarlo y en lo posible utilizar más bien la glucosa, ¿no? Solamente la glucosa y su test de tolerancia a la glucosa si es necesario, ¿no? Entonces, para la prediabetes hablamos de niveles de hemoglobina glicosilada, bueno, lo que nos dice la literatura, entre 5.7 a -6. Para diabetes, igual o mayor de 6.5, o glucosa en ayunas mayor o igual de 126, o el test de tolerancia oral a la glucosa por encima de 200, o síntomas de hiperglicemia y una glucosa al azar por encima de 200. Las dislipidemias, estos son los valores que ustedes deben de revisar para los niños. Alto, por encima del percentil 95, triglicéridos igual o mayor de 100, si es que el paciente tiene hasta 9 años. Y 130 si es que es de 10 a 19 años. Y el HDL, si es por debajo del percentil 10, estará en menos de 40. Y esto es un perfil aterogénico, ¿no? O sea, un perfil proinflamatorio heterogénico, que acarrea comorbilidades importantes. Para la hipertensión arterial, aquí tenemos los valores, se debe diagnosticar hipertensión arterial si el niño o adolescente tiene PA confirmada ocultatoria, igual o mayor de percentil 95 en 3 visitas diferentes.
Eso es bien importante porque cuando ustedes tengan un niño con sobrepeso o obesidad, tienen que hacerle la medida de la presión arterial, idealmente en la mañana, pero si no, deben de hacerlo, ¿no? Hay que hacer la medida de la presión arterial. Entonces, ¿qué deben de hacer en un niño con sobrepeso? Buscar las comorbilidades. ¿Qué tienen que hacer en un niño con sobrepeso o obesidad? ¿Cómo busco, por ejemplo, la hipertensión? Tengo que tomarle la presión arterial. Tengo que medir a mi niño para saber si efectivamente es un niño con algún riesgo de alguna enfermedad por obesidad endógena, ¿no? Y las recomendaciones de evaluación de la comorbilidad también nos va para el hígado graso. Estas son las nuevas pautas que deberíamos tener en cuenta para la ATP, para la aminotransferasa, la alaninotransferasa, referir a neumología si el niño está roncando en la noche, si se queda a veces como pausas respiratorias, que eso conversa la mamá. Si notamos un paciente ansioso, depresivo, ¿no? Debemos de enviar a la evaluación psiquiátrica. Si encontramos que hay mucho vello corporal, un acné muy severo, entonces, o una obesidad pues central, ¿no? Un abdomen prominente, evaluar hiperandrogenismo también, ¿no? Por otro lado, esta guía refiere que no se debería estar recomendando el uso de insulina en niños con sobrepeso u obesidad, porque en estudios realizados se ha encontrado que estos indicadores indirectos no ofrecen ventaja para la definición de resistencia a la insulina. En realidad, eso es muy cierto, ¿no? Porque en realidad yo veo a mi paciente, lo veo como una acantosis severa, cuello, axilas, ingle, yo sé que la insulina me va a salir elevada. O sea, yo sé que ese paciente tiene una elevación de la insulina, pero además de eso, que el paciente adolescente tiene una reducción de la sensibilidad a la insulina, o sea, va a tener una mayor resistencia por su estadio puberal, porque suelen utilizar más el metabolismo del ácido graso que el metabolismo hidrocarbonado, ¿no? Entonces, estos pacientes, por eso es que se les pide mucho que hagan que hagan actividad física, ¿no? Es muy, muy importante el tema de la actividad física. Por lo tanto, no debería ser exámenes de rutina. ¿Qué no debería ser rutina? El perfil tiroideo, el cortisol, la insulina, no deben ser de rutina, deben ser indicados cuando el paciente en realidad clínicamente lo amerite. Y si tengo una duda, mejor lo envío al pediatra o al endocrinólogo pediatra. Se sugiere el test genético en obesidad de inicio temprano, ¿no? Con una hiperfagia extrema o familia con obesidad extrema, para buscar este tipo de patologías, ¿no? Síndrome Prader-Willi, Bardet-Biedl o la deficiencia receptor de la melanocortina, receptor 4 de la melanocortina. En todos estos casos, bueno, sobre todo en los dos primeros, lo que hay es alteración de las extremidades, hay hipogonadismo, retraso del desarrollo. En la deficiencia de receptor hay una hiperfagia, crecimiento rápido desproporcionado, suelen cursar con hiperinsulinemia. Cuando tenemos un paciente adolescente en obesidad, les contaré que es muy difícil poder hacer el tratamiento y que se adhiera al tratamiento. Por eso lo más importante es la prevención de la obesidad, ¿no? Entonces, hay factores modificables, por ejemplo, a nivel materno, como la nutrición materna, la exposición al cigarro, los disruptores endocrinos, el peso, enfermedades, el estrés psicológico. Entonces, se debe trabajar desde la mamá, ¿no? Desde la gestante. Claro, ahora no sabemos cómo viene esa gestante, cómo fue de niña, cómo fue adolescente, ¿no? Pero es importante que tengamos al menos el control de la gestante, ¿no? Para tratar a ver de disminuir algunos factores de riesgo, sobre todo estos factores modificables. Entonces, el modo de parto en el periodo neonatal, el peso al nacer, los disruptores endocrinos y el microbioma intestinal. De la misma manera, durante los primeros 2 años se puede hacer prevención en los factores modificables, la forma de lactancia, la alimentación complementaria, las actividades físicas, el tiempo en pantalla, factores económicos sociales, el microbioma intestinal y los disruptores endocrinos. ¿Qué significa eso? Significa que ya yo tengo mi niño más grandecito, bueno, intentar todavía siempre que sea la lactancia materna, no porque eso reduzca obesidad, sino porque me va a mejorar el microbioma intestinal, ver cómo le voy a dar la alimentación complementaria. Por ejemplo, a los 6 meses, no empezar inmediatamente papas, ¿no? O sea, harinas. Ya tengo que empezar también tengo que tener un balance proteico, carbohidrato.
y grasas, ¿no? La actividad física, e intentar que los niños estén activos casi todos los días, ¿no? Y el tiempo en pantalla, reducirlo a -2 cuando sean pantallas que sean no académicas, ¿no? En ese trabajo, por ejemplo, que se hizo de intervención para prevenir la obesidad infantil, se hicieron trabajos en todos esos factores modificables, ¿no? Que les comenté en la anterior. Y se encontró una disminución del sedentarismo en ensayos de largo plazo con un P significativo, siendo mayor en niños y mucho menos en los adolescentes. Se redujo también hábitos alimentarios poco saludables, eso también tuvo un P significativo. Pero hubo una tendencia a incremento de la actividad física muy baja, en realidad, bueno, tendencia a incremento de la actividad física hubo, pero no hubo cambios importantes en el IMC. Sin embargo, es importante en los niños, fíjese que si yo conservo el peso de un niño, y ustedes lo han visto en la consulta, yo mantengo el peso del niño, por ejemplo, en 40, que tiene 8 años de edad y está, no sé, con 1,25 m, ¿no? Y está con 40 kilos de peso, pero de repente a los 9 años ya me subió a 1,41 m, ¿no? Porque sube 6 centímetros más o menos, y el peso está en 40. O sea, si me mantiene ese peso con seguridad, el índice de masa corporal va a mejorar, ¿no? Entonces, lo importante es la detención. Un peso conservado en un niño, o sea, si yo estanco el peso de un niño obesito, es como la reducción del peso en un obeso adulto, ¿no? A eso se equipara. ¿Por qué? Porque el niño crece, el niño está en crecimiento, esa es la ventaja. Entonces, hay intervenciones de prevención con respecto a la ingesta de bebidas azucaradas, debería de ser consumo de frutas enteras en lugar de jugos. Con respecto al mayor nivel de actividad, el ejercicio debe ser 60 minutos, debe ser vigoroso y 5 días de la semana para que sea eficiente. En cuanto a la duración o variación del sueño, los patrones de sueño saludables nos reducen en los adolescentes, sobre todo, el estar picando, el estar comiendo aporte calórico extra sin ningún tipo de nutriente importante, ¿no? Se quedan más tarde jugando, viendo pantalla y van a la cocina y sacan algo, sacan un pan, sacan una galleta. Entonces no se van a preparar un huevito sancochado con seguridad, no se van a poner un pollito con seguridad, ¿no? Ni van a ir a tomar agua, van a ir a sacar, aunque sea prepararse un té, algo con azúcar. Entonces es importante también la duración y variación del sueño. Y el tiempo en pantalla, ¿no? Que debe ser balanceado en tiempo en pantalla con actividad física, eso es muy importante. El compromiso para esto, en realidad, de la prevención es familia, escuela y comunidad, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se han encontrado que hasta un 40% de las calorías que se consumen durante todo el día en los niños y adolescentes es en el momento de la escuela, ¿no? Entonces hay que tener cuidado qué tipo de aporte calórico reciben esos niños en la escuela, ¿no? También uno debe de hacer notar o debe notar desórdenes familiares cuando hay maltratos, eh, trastornos de ansiedad en el niño, ¿no? Estos generan, se ha encontrado que hay un incremento en el riesgo de la obesidad en la adultez, depresión en la adolescencia y obesidad también del adolescente. En cuanto a la lactancia materna, metaanálisis con estudios a favor, ligeramente mayores, otros que no muestran cambios respecto a tener efecto protector contra el sobrepeso y obesidad. Al final, la asociación es inconstante, sin embargo, el papel de la microflora en el desarrollo de la obesidad es lo que de repente se achaca que pudiera haber algún favor en cuanto a la lactancia, ¿no? Entonces, respecto al tratamiento, lo que debemos de hacer es el tratamiento así, en un papel, en un recetario, ¿no? RP, modificar estilos de vida. ¿Qué es lo que le falta a mi paciente? Alimentación saludable. ¿Cómo deben de ser sus ensaladas? ¿Cada cuántas horas debe de comer? Eso es importante. El ejercicio físico, 60 minutos al día, 5 días de la semana, reducir el tiempo en pantalla a tantas horas. Todo eso debería ser puesto como una prescripción para un paciente en obesidad. Y lo que se ha encontrado, que reducción del IMC en una unidad disminuye la presión arterial sistólica y disminuye también los triglicéridos. Y la reducción de peso en una unidad, hablando de kilogramos, aumentan el colesterol bueno, el HDL, y reducen los triglicéridos también, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta.
Y hay revisiones clínicas en donde combinando dietas y ejercicio en niños con obesidad hay un efecto modesto con disminución del IMC con participación de la familia, pero P significativo, ¿no? Y lo que ya les digo, ¿no? Está bien, baja un poco, pero como el niño está en crecimiento, es es a favor, siempre va a ser a favor. Las recomendaciones dietéticas también deben de ir en prescripción, reducir las comidas rápidas, bebidas azucaradas y dulces, jugo de frutas, alimentos procesados y grasas saturadas. Y las recomendaciones que se habían dado antes, ¿no? El consumo de frutas y vegetales enteros, comidas regulares y oportunas. Algunos salen con que si pueden utilizar los jugos verdes, ¿no? Jugo verde, o sea, consumir los vegetales de las ensaladas, licuarlos, no tiene sentido. Comidas regulares y oportunas, reconocer señales como aburrimiento, estrés, soledad o tiempo frente a pantallas y fomentar el uso de envases individuales y un mejor etiquetado de los alimentos es importante. El ejercicio, importante, anotarlo, 60 minutos más dieta controlada en calorías, incentivar el tiempo no académico en pantalla menos de 2 horas. Escolares, 30 a 60 minutos de actividad física nuevamente. Caminata segura hacia la escuela, uso de escaleras, pausa activa en la escuela, más actividad en recreo y curso de educación física, ¿no? Entonces, es importante que, por ejemplo, cuando dicen, ¿y puedo salir a caminar al parque? Ustedes le digan, caminar no. Salvo que vaya a caminar a un ritmo bien rápido en el cual usted no puede estar conversando con la persona que está al lado, ahí está haciendo un ejercicio adecuado. Pero si usted está caminando y están conversando, no están haciendo un ejercicio que les vaya a influir en el tema del IMC o del peso. Ese es un trabajito chino muy interesante en cómo, por ejemplo, la actividad física de 4 veces a la semana, ejercicio moderado a vigoroso para niños de 7 a 8 años de edad, con calentamiento de 10 minutos, ejercicio de 20, juego en equipo de 10 y relajación en 5, produjo una disminución del IMC en el grupo experimental, que los dos grupos estaban en 21 punto y tanto, pero en el grupo experimental bajó el IMC a 18.6, ¿no? Eso es significativo, ¿no? Una P súper significativa, ¿ya? A diferencia del grupo control, que tuvo una disminución de verdad que no muy satisfactoria. El resultado sustancial fue la reducción del IMC, importante mejora de resistencia cardiovascular, fuerza muscular y coordinación motora, ¿no? En cuanto a las recomendaciones psicosociales, identificar familias con malos patrones de dieta, actividad física y educar sobre hábitos saludables, investigar sobre problemas de comunicación intrafamiliar y buscar mejorar la autoestima del niño adolescente, identificar y buscar asesoramiento ante sospecha de problemas psicosociales, ¿no? Eso es importante. En cuanto a la farmacoterapia, solamente está indicada en adolescentes con obesidad con falla del programa de modificación intensiva de estilo de vida, ¿no? Es decir, el peso no cambió nada y además tiene comorbilidades. Se sugiere, el 12 sugerir. No está indicado en niños menores de 16 años con sobrepeso, por si acaso, y siempre van de la mano con los estilos de vida saludable. Si no hay una mejora del IMC en más de 4% luego de 12 semanas de uso, esto se debe suspender. Esto solamente les pongo, igual se lo voy a pasar, para que conozcan los nombres de los fármacos que pueden ser utilizados en pediatría, ¿no? Además acá del liraglutide, está el semaglutide también, pero bueno, en todo caso son de uso ya de especialidad. Es importante que conozcan igual los nombres de los fármacos. Y tenemos acá la cirugía bariátrica que se da o se puede indicar en adolescentes que ya hayan terminado de crecer. La indicación sería más de 40 kilos por metro cuadrado de IMC o más de 35 con morbilidad extrema importante, ¿no? En este caso, igual, lo mismo que para los fármacos, persiste la obesidad extrema y comorbilidades a pesar de buena adherencia a la modificación de los estilos de vida y en este caso inclusive con o sin farmacoterapia. Pero es importante que tengamos un paciente psicológicamente estable y una familia unida. El paciente no debe tener una enfermedad psiquiátrica o si la tiene debe estar bien controlada y tener acceso a centro especializado con cirujano bariátrico con experiencia en adolescentes, ¿no? También es sumamente importante y no es sencillo. Estos son los procedimientos que suelen utilizarse, ¿no? El bypass en Y, la banda gástrica y la gastrectomía. Todos son restrictivos, en el caso del bypass es malabsortivo también, así que igual tienen sus efectos secundarios.
¿no? Entonces, solamente para que puedan conocer los que se hacen. Y los resultados de una gastrectomía, ¿no? En manga laparoscópica, lo que se ha encontrado en 22 adolescentes obesos que fueron seguidos durante 2 años, que hubo una pérdida de peso de 34 kilos en los primeros 2 meses, eso fue un 60% de pérdida de su peso, y el IMC bajó 12.3 puntos, ¿no? Pero a los 24 meses había una recuperación de 13 kilos de estos 34. Sin embargo, sí hubo una mejoría de la dislipidemia, ¿no? Hubo remisión de la esteatosis hepática, la hipertensión se redujo también, y la reducción y la remisión de diabetes mellitus tipo 2, o sea, la remisión o el estado de los pacientes con DM no tenían ya su diabetes, ¿no? Fue controlado muy bien. Por lo tanto, digamos que es una esperanza, ¿no? Para algún grupo de pacientes. El flujograma para diagnóstico de obesidad, entonces hacemos la somatometría para menores de 2 años, peso para la talla, y estas son las desviaciones estándar. De -2 a +2 está sano, de +2 a +3 sobrepeso, y mayor o igual de +3 obesidad. Y en el caso de los mayores de 2 años, por IMC. Menor de percentil 85, no tiene sobrepeso ni obesidad, percentil 85 a 94, sobrepeso, y mayor del percentil 95, obesidad. Y este es el flujograma de estudios de sobrepeso y obesidad, chicos, en el cual ustedes evalúan, ¿no?, el examen físico y la historia. Adicionales, encontraron que sí, efectivamente está en sobrepeso u obesidad, y encuentran que sus resultados en el examen físico están normales, entonces evalúan las comorbilidades, lo que le decía, ¿no? Pues tengo mi paciente con sobrepeso, pero en el examen físico crece por encima del percentil 50, le va bien en la escuela, la familia también come bastante, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Evalúo para comorbilidades. ¿Cuáles son mis evaluaciones de comorbilidades? Bueno, tomo la presión arterial, me fijaré si hay acantosis clínicamente, y le pediré su perfil lipídico, y le pediré su perfil hepático para ver que no haya hígado graso, y le pediré su glucosa, ¿no? Entonces, si nada de eso está alterado, mantengo solamente mis estilos de vida saludable, que se los tengo que dar desde que empieza mi paciente, y con eso debería de revertirse, y si continúa ganancia de peso, entonces, bueno, habrá que evaluar ya puntualmente cuáles son las comorbilidades que sí se han podido corregir, las que no, y si no, intensificar ese programa de estilos de vida, ¿ya? Porque sí se logra mejorar, sí se logra mejorar. Si encuentro comorbilidades, entonces, bueno, empezaré a tratar mis comorbilidades. De repente ya tiene presión arterial, lo mando al cardiólogo que le den su tratamiento. De repente ya tiene diabetes tipo 2, entonces, bueno, empezará su tratamiento. De repente tiene dislipidemia, entonces, bueno, en todo caso habrá que darle tratamiento si es que con la dieta no mejora. Inicialmente debe mejorar con la dieta. Y debo luego estabilizarlo, darle manejo de soporte, y si no mejora, bueno, entonces pensar en farmacoterapia para la obesidad o cirugía bariátrica. Si tengo que mi paciente está en sobrepeso y usa drogas antipsicóticas, reevaluar el tipo de terapia que utiliza con el especialista. Si mi paciente tiene en el examen físico alguna alteración, entonces evaluaré. ¿Tiene talla baja, alteraciones del crecimiento? Evaluación endocrina. ¿Tiene trastornos del neurodesarrollo o una hiperfagia severa? Evaluación genética. ¿Tiene algún daño a nivel del sistema nervioso central? Pensaré en una obesidad hipotalámica, ¿no? Y entonces todo eso tendrá que ir ¿a dónde? Al especialista, ¿ya? Eso es, chicos, las conclusiones. La obesidad, entonces, infantil y en general, tiene una susceptibilidad genética y una influencia ambiental. La causa poligénica es la más frecuente, no se olviden de eso. Comorbilidades asociadas a obesidad son comunes, debo de empezar a descartarlas desde sobrepeso. La prevención es prioritaria. Cuando se llega a la obesidad, el tratamiento es difícil, más aún si es un adolescente. El tratamiento se basa en 3 pilares: la reorganización de los hábitos alimentarios, la actividad física, que ya les dije cómo debe ser, y el tratamiento conductual, que debe ser a veces a toda la familia. El uso de fármacos para bajar de peso y cirugía bariátrica tiene lugar en un cierto grupo de pacientes
y de la mano del especialista.